Que la paz del cielo sea para con el remanente fiel. Una vez más estamos por aquí, como le habíamos prometido. Estamos dando respuesta a las objeciones del pastor Hermes Tavera. En nuestro tema anterior estuvimos presentando por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión. Y como se había dicho por ahí, que era porque que Dios trasciende el santuario, y como Dios trasciende el santuario y no está limitado al santuario, Dios por tanto los pecados de rebelión lo perdona sin sacrificio, es decir, sin derramamiento de sangre. Cosa que eso es una estupidez. ¿Sabe por qué es una estupidez? Porque dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Sabe por qué es una estupidez? Porque el pecado en sí no se perdona. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios lo perdonó a ellos en virtud a una sangre que había disponible y que fue derramada, la sangre del Hijo de Dios. Entonces nuestros padres fueron perdonados, pero el pecado de ellos no, porque el pecado de ellos pagó Cristo. Si Jesús no hubiese pagado por sus pecados, no hubiese sido perdonado. Dicho sea de paso, me gustaría dejar esta reflexión de introducción que dice: la cruz es la máxima expresión del carácter de Dios, porque allí se reveló cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios aborrece tanto el pecado que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Y es tan estricto que no estaba dispuesto a otorgar al hombre el perdón si no se pagaba la demanda de la ley. Allí podemos ver lo que es el pecado y lo que es reflejado el carácter de Dios. Te lo voy a repetir. La cruz reveló el verdadero carácter de Dios, porque allí se reveló cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo. Aborrece tanto el pecado que no escatimó ni a su propio Hijo. Y es tan estricto con su ley que no estaba dispuesto a otorgar el perdón al hombre si no se pagaba la demanda de la ley. Por lo tanto, decir que Dios trasciende el santuario y que Dios perdonaba pecado de rebelión sin sacrificio, eso es falso. Por eso, en nuestro tema anterior, estuvimos el tema titulado ¿por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión de los justificados o de los pecadores? Y en nuestro tema anterior explicamos que es porque Dios no acepta sacrificio de impío. Nosotros estuvimos leyendo lo que es el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 8, Proverbios capítulo 21, 27, Proverbios 28, 9, Hebreos 9, San Juan capítulo 9, 31, Salmos 66, 19 al 20, por ahí. Y allí vemos que Jehová dice que Él no aceptaba sacrificio de los impíos. Por ejemplo, Adán y Eva cuando caen, no podían ofrecerle a Dios un sacrificio para expiar su pecado. Por eso en el Edén, Dios sacrifica un cordero
que representaba a su hijo para expiar el pecado de ellos. Observen, Adán y Eva cuando caen eran pecadores. Y por lo tanto, Dios lo que hizo fue, Él, el primer animal quien lo sacrificó fue Dios. La Biblia dice en Génesis 3:21 que Dios le vistió a ellos, le puso una túnica de pieles de animal. ¿De dónde la sacó esa piel de animal? Del primer cordero que Él sacrificó, que representaba a su hijo. Y luego que ellos habían sido justificados y declarados justos, entonces Adán y Eva podían traer esa ofrenda de sacrificio porque eran justos, porque los únicos sacrificios que Dios recibe y acepta es el sacrificio de los justos. El sacrificio de los justos que es por un pecado, por ignorancia, por error de equivocación. Sacrificio de los justos que es por acción de gracia, por un nuevo día. Sacrificio de los justos por de gratitud por haber pasado el día de vespertino. El sacrificio del justo por pacto. Por cualquier cosa, excepto por pecado de rebelión de los ya justificados. Así que quedó claro que en nuestro primer tema ya presentamos por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión. Usted no encontró y no verá sacrificio de David por su pecado de rebelión cuando fue convertido y que no podía ser reincidente en el mismo pecado, porque Dios no aceptaba sacrificios impíos, como no lo aceptó de Adán y Eva tampoco. Ya usted vio por qué Dios no aceptó el sacrificio por el de Manasés, rey de Judá, porque Dios no acepta el sacrificio de los impíos. Y de ningún hombre justificado, Dios aceptó sacrificio. Así que por lo tanto, en esta ocasión, el tema tiene dos títulos. En la portada tiene un título: ¿dónde encontramos la sangre y los sacrificios de los pecadores? O sea, ¿dónde encontramos la sangre y los sacrificios? Perdón. ¿Dónde encontramos la sangre o sacrificio de los pecados de rebelión de los pecadores? Porque si David fue perdonado, Manasés fue perdonado, en los tiempos de los jueces, que cada juez representaba un grupo diferente y fueron perdonados por su pecado de rebelión, ¿dónde está el sacrificio o la sangre? En esta ocasión, en este tema especial, le vamos a señalar, ya que explicamos por qué no aparecen los sacrificios de ellos, ¿dónde está el sacrificio de estos pecados de rebelión? Dejando claro, mis hermanos, que la Biblia presenta dos tipos de pecado de rebelión. Un tipo de pecado de rebelión que es perdonado, que es el pecado de rebelión de los pecadores. Y otro tipo de pecado de rebelión, que es el pecado de rebelión de los justos, de los que han nacido del agua y del Espíritu, la cual es imperdonable, no se perdona. En nuestro próximo tema que vamos a tener, nosotros vamos a concentrarnos en esa parte, demostrando que hay dos tipos de rebelión, uno que es perdonado y uno que es imperdonable. Dos tipos de blasfemia, una blasfemia que es perdonado y una blasfemia que es imperdonable. Dos tipos de pecado de fornicación, uno que es perdonado y otro que es imperdonable. Porque si usted no estudia el mensaje de Cristo nuestra justicia, a la luz de los dos Adanes, a la luz del viejo hombre y nuevo hombre, usted nunca entenderá el plan de salvación. Hasta que usted no depure su mente y entienda que la iglesia no es la congregación de los pecadores. La iglesia es la congregación de los santos. La iglesia es la congregación de los justos. Ahora bien, en la iglesia no todos somos santos ni todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay dos grupos: los que son atraídos por el diablo y los que son atraídos por el Espíritu. Los que son atraídos por el diablo, representados por la cizaña, son los pecadores. Y los que son atraídos por el Espíritu, representados por el trigo, son los justos y santos. Si usted es de los pecadores de la iglesia, usted es de los atraídos por el diablo. Y si usted es de los justos y santos, usted es de los atraídos por el Espíritu Santo. Que le quede claro eso. La iglesia no es la congregación de los pecadores. La iglesia es la congregación de los santos. No todos somos santos, pero tampoco todos somos pecadores.
porque allí estamos mezclados, santos y pecadores, lo atraído por el Espíritu y lo atraído por el diablo. El otro título que le he puesto al tema, dijimos tiene un título en la portada y el otro en la parte de abajo, le he puesto encontrando los pecados de rebelión de los pecadores, o señalando los pecados de rebelión de los pecadores, dejando claro, porque el pecado de rebelión de los pecadores es perdonado y sí hay un sacrificio. Ahora, ¿por qué no aparecen esos sacrificios? Le voy a decir por qué no lo vemos, pero que sí está en la Biblia. Y le voy a presentar el sacrificio por el pecado de rebelión de David, ¿dónde estaba? El sacrificio del pecado de Manasés, rey de Judá, ¿dónde estaba? Y que no podían ser reincidentes del pecado, porque una vez justificados, ya eran declarados santos y justos, y no había más sangre disponible para ellos. Le vamos a presentar el sacrificio de los tiempos de los jueces, ¿dónde estaba? Antes de continuar, quiero dejarle claro lo siguiente. No se olviden que en nuestro pasado, hace más de 100 años, Ellen G. White escribió para nuestro presente que los mensajeros celestiales, para hoy, para este tiempo, para este momento, van a estar trabajando con lo que son llamados común del pueblo, llamado y preparado y capacitado por Dios. Y que aquellos dotos ingreídos han sido pasados por alto. Es decir, usted va a tener una explicación del pecado de rebelión, de lo que ya han sido pasados por alto, y que los mensajeros celestiales no están trabajando con ellos, y va a tener una explicación de lo común del pueblo, con quienes los mensajeros celestiales están trabajando con ellos, y que son los instrumentos de Dios para instruir y para preparar a su iglesia para vivir sin intercesor. Ahora, usted decide qué voz escucha. Si va a escuchar la voz de los que han sido pasados por alto, que son instrumentos de Satanás, instrumentos del diablo, o la voz de aquello que Dios dijo que iba a estar trabajando para estos momentos. Usted decide. Y lo voy a confirmar por si acaso, para aquellos que no lo hayan, que estén por primera vez y no lo sepan. Eventos Últimos Días, página 109. Dice lo siguiente. Esto es muy importante antes de entrar en desarrollo con el tema. Es para que luego no alegue ignorancia, que usted no sabía que Dios está trabajando y que la verdad y la luz la va a revelar es a través de lo que son llamados común del pueblo, llamados y preparados y capacitados por el Espíritu, mientras que al mismo tiempo ya aquellos han sido pasados por alto. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán pasados por alto. Eso fue en el tiempo pasado que Ellen G. White dijo, serán pasados por alto. En el tiempo pasado. Es decir, en nuestro presente ya han sido pasados por alto. Porque esto se escribió hace más de 100 años. Usted es inteligente, ¿verdad que sí? ¿Usted está claro de eso? Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Los mensajeros celestiales han sido comisionados por Dios para trabajar con aquellos que son llamados gente común del pueblo. Por eso te estamos presentando que el Dios de la Biblia nunca justificó a una persona 2 veces por el mismo pecado. Nunca lo hizo. Los que han sido pasados por alto, los mensajeros de Satanás, te enseñan que sí. Y los mensajeros celestiales,
o la gente común, de la cual los mensajeros celestiales están trabajando con ellos, por comisión de Dios, te están enseñando que el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 es antibíblico, es una rata y es basura. Póngase a cuenta, usted tiene una Biblia en la mano. Oiga bien, usted tiene una Biblia en la mano, fájese a leer la Biblia y no se ponga a escuchar los disparates que andan diciendo, lo que han sido pasados por alto. Aquí está escrita la palabra de Dios. Mire lo que dice la página 209, en el mismo libro, Eventos Últimos Días. Segundo párrafo. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación e institución en enseñanza. Habrán hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo la palabra que Dios le impide. Usted elige ahora si va a escuchar la voz de esos instrumentos de Satanás, que Dios dijo ya que lo declaró y lo pasó por alto, que dice que está descalificado, o los mensajeros celestiales. Ahora vamos a presentar el mensaje. ¿Por qué razón no encontramos en la Biblia los pecados de rebelión? Hay varias razones. La primera razón ya presentamos, como Dios no acepta en sus santuarios sacrificios de los ya justificados, usted por eso nunca va a encontrar sacrificio de rebelión, por ello, porque Dios no lo acepta. Y el sacrificio de estos hombres pecadores, y entiéndase, cuando hablamos de pecadores estamos hablando de la vieja creación, y cuando hablamos de justo o santo estamos hablando de nueva creación, porque la nueva creación no es pecadora, la nueva creación es justa y santa. Y si Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿dónde está el sacrificio de Manasés cuando se convirtió? ¿Dónde está el sacrificio de David? ¿Dónde está el sacrificio de toda esa sangre, de esas justificaciones que Dios hacía en los tiempos de los jueces? ¿Dónde está? Porque usted no la encuentra. ¿Dónde está? ¿Sabe por qué no la encuentra? Le voy a decir por qué. En la Biblia aparecen, bueno, antes de explicarle eso, le voy a ir directamente al punto. Cuando vaya directamente al punto, como dicen el buen dominicano, que vaya directamente al grano y le explique, voy a presentar algo en un sentido más amplio, en una mayor luz. La razón por la cual usted no encuentra los sacrificios fue porque Dios fue que realizó el sacrificio de ellos. El sacrificio de los pecadores, el sacrificio de los pecados de rebelión de los pecadores que fueron justificados porque vinieron con su corazón contrito y humillado. Esos sacrificios, Dios fue que los realizó. Ahora, ¿dónde está? El sacrificio está allá en Egipto. Es decir, la sangre que fue derramada en Egipto era para cubrir todos los pecados de los pecadores hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Cristo. Oiga bien, Dios hizo un solo sacrificio, un solo sacrificio. El sacrificio que Dios realizó en Egipto, ese sacrificio, Egipto representa el mundo. Oiga bien, Egipto representa el mundo. Y ese sacrificio que Dios hizo allá en Egipto para aplicárselo a Israel como pueblo, era para cubrir los pecados de todos los pecadores de Israel hasta la llegada del Mesías o la llegada de Cristo. Esa sangre que fue aplicada allá en Egipto no era para cubrir los pecados o perdonar los pecados de los justos de Israel. Te lo repito, en Israel habían dos grupos. Estaban los pecadores, que son los descendientes del primer Adán, los hombres no justificados, y estaban los justos, que esos eran los ya justificados, descendientes del segundo Adán, los que se aplicaba la sangre del cordero. Te lo repito, cuando David, que era un rey, y los reyes eran pecadores, viene con su corazón humillado, David dice: quise ofrecerte sacrificio y no quisiste que te realizara el sacrificio. Tú de mí
solo aceptaste mi corazón o acepta mi corazón contrito humillado. Y Jehová realizó personalmente el sacrificio por el pecado de David allá en Egipto. Es decir, el pecado de rebelión de David antes de su conversión, de su justificación, Dios lo realizó allá en Egipto. Por eso, el pecado de David queda cubierto por ese sacrificio que se hizo allá en Egipto. Cuando Manasés, rey de Judá, por su pecado de rebelión, que era un pecador, el pecado del sacrificio, usted va a notar que Dios no puede aceptar el sacrificio de Manasés porque era un impío, y Dios no recibe sacrificio ni oraciones de los impíos. ¿Qué hace Dios? Dios acepta el corazón contrito y humillado de Manasés, y Dios por Manasés realizó el sacrificio y lo realizó allá en Egipto. De igual manera, cuando Adán y Eva caen, son pecadores, Dios no podía aceptar el sacrificio de Adán y Eva porque eran pecadores al caer. Por eso usted va a notar que Dios mismo realizó el sacrificio de Adán y Eva y le vistió con una túnica de pieles de animales, que esa piel de animal fue el primer animal que fue sacrificado, que el primer animal que fue sacrificado fue el que Dios mató y lo vistió. No confunda, el primer animal sacrificado por los hombres lo realizó Adán. Pero antes de ser sacrificado el primer animal sacrificado por los hombres, que fue de Adán, ya había uno que había sido realizado. Y ese sacrificio que había sido realizado fue el sacrificio de Dios. Porque cuando Adán vino a realizar el primer sacrificio, ya él había sido vestido con la justicia de Cristo. Por eso, de ahí en adelante, Dios le aceptaba a Adán sacrificio, y no era que Adán, después que se fue justificado, estaba pecando deliberadamente y estaba siendo reincidente de pecado y estaba trayendo sacrificio a Jehová. Si Adán se atrevía a pecar deliberadamente o era reincidente de pecado, Adán no hubiese sido justificado de nuevo. Es decir, así como Dios no aceptó sacrificio de Adán cuando cayó por su pecado, Dios mismo proveyó el cordero. Oye, Dios proveyó el cordero, Él mismo. Él sacrificó el primer animal y luego le vistió. Porque una cosa el primer sacrificio realizado por Dios y otra cosa el primer sacrificio realizado por los hombres. El primer sacrificio realizado por los hombres fue el de Adán. Pero antes del sacrificio de Adán, había uno que se había realizado, que fue el de Dios. Luego entonces Dios aceptó el de Adán, porque ya Adán era un hombre santo y justo a partir que se le aplicó la sangre del cordero allá en el Edén. Génesis 3:21. Es decir, el mismo principio del Edén se aplicó con el caso de Manasés, con el caso de David y de todos los reyes que fueron justificados. Y por eso usted va a notar que Manasés, rey de Judá, y David no se atrevieron a caer en el mismo pecado, porque si caían en el mismo pecado, como no hay perdón por los pecados de rebelión de los justos, ellos no podían volver a ser perdonados nuevamente. Te está hablando un hombre común del pueblo, de lo cual los mensajeros celestiales están trabajando con ellos, llamados por Dios y capacitados, y que Dios te declaró que ellos han sido pasados por alto. Esta es la realidad del mensaje. El pastor Hermes Taveras reconoció que en la Biblia no aparece en el santuario no ha admitido pecado intencional deliberado. Y él, creyéndose que sabe demasiado, él queriendo arreglar la cosa, vino a hablar basura diciendo que Dios los pecados de rebelión los perdonaba, no solamente de rebelión. Hermes Taveras presentó que los pecados de rebelión de los pecadores y de los justos eran perdonados, y que los pecados de rebelión y de los justos Dios los perdonaba sin sacrificio, es decir, sin sangre. Es una basura de evangelio. Usted me va a perdonar el término, pero hay que ser tonto y estúpido para creer que Dios iba a perdonar los pecados de rebelión sin sangre o sin que se pague la demanda de la ley. Hay que ser tonto y estúpido para creer eso. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Y Él dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque el que peca tiene que pagar la demanda de la ley. Apréndase eso, mis hermanos. Israel pecó mucho, Dios lo perdonó mucho, pero cada perdón requirió una sangre diferente y no de animales, era humana.
cuando los pecados del pueblo de Israel eran intencional deliberados, eran expiados derramando sangre humana, no sangre de animales. Nosotros ya presentamos esa serie y lo demostramos. Y cuando vayamos a presentar el tema, dos tipos de rebelión, donde vamos a demostrar que por el pecado de rebelión de los hombres, después de justificación tenían que pagar ellos. Derramando la sangre de ellos, eran muertos. Y por el pecado de rebelión de los pecadores, entonces Cristo ocupó el lugar y la sangre de ellos lo cubría. Ahora les voy a explicar algo. En la Biblia aparecen, la Biblia presenta 3 ocasiones en que Cristo fue crucificado. 3 ocasiones en que Cristo fue crucificado. De esas 3 ocasiones, hay 2 simbólicas y una real. Oigan eso. 3 ocasiones en que Cristo fue crucificado, y de esas 3 ocasiones, hay 2 de manera simbólica y una real. Y vamos a explicarle esto. Los 3 sacrificios y los 3 lugares, son 3 sacrificios y 3 lugares donde Cristo fue crucificado. Y lo vamos a demostrar. El primer sacrificio se realizó en el Edén. El segundo sacrificio se realizó en Egipto. Y el tercer sacrificio se realizó en el Gólgota. Le voy a repetir de nuevo y luego le voy a explicar por qué y para qué. 3 ocasiones en que Cristo fue crucificado. 2 de ellas simbólica, espiritual, y una real. En 3 lugares diferentes. Una fue en el Edén, la otra en Egipto y la otra en el Gólgota. Usted no va a encontrar más de ahí. El primer sacrificio realizado en el Edén era para cubrir los pecados de los pecadores o pecados de rebelión de los tiempos patriarcal. Oiga bien, el primer sacrificio que Dios realizó o mandó a realizar fue en el Edén, y era para cubrir los pecados de rebelión o los pecados intencionales y deliberados de los pecadores antes de su conversión. Es decir, usted en el tiempo patriarcal, como también en ninguna parte de la Biblia, va a encontrar sacrificio. Es decir, ese sacrificio que se hizo en el Edén era para cubrir los pecados de toda esa generación del tiempo patriarcal, desde el Edén hasta la entrada de la familia de Jacob a Canaán. Ahí termina el tiempo patriarcal. Es decir, cuando Abel y Caín son justificados, ellos fueron justificados en virtud a la sangre simbólica que fue derramada allá en el Edén. Abel y Caín no podían volver a pecar, porque si Caín y Abel pecaban deliberadamente, no había perdón para ellos. Por eso, cuando Caín peca, que Caín ya había sido un hombre justificado, cuando Caín peca, no hubo perdón para él. ¿Sabe por qué no hubo perdón para Caín? Porque no había sangre disponible para los ya justificados. Porque Dios no perdona los pecados de rebelión de los ya justificados. Usted tiene que estudiar el mensaje de Cristo en nuestra justicia a la luz de los 2 Adanes. La vieja creación y la nueva creación. Hay un mensaje para la vieja creación y hay un mensaje para la nueva creación. Estos pastores, doctos ingreídos, no te presentan el Evangelio tomando en cuenta el conjunto de verdades que son para los pecadores y el conjunto de verdades que son para los justos. Hay un mensaje de salvación para los pecadores y un mensaje de condenación para los justos que pequen deliberadamente o se rebelen contra Dios. Te lo voy a repetir. El primer sacrificio que se hizo allá en el Edén era para cubrir todos
los pecados de los tiempos patriarcal, de los pecadores. Y ese sacrificio realizado en el Edén no cubría los pecados de Adán y Eva después de su justificación o conversión. Ese sacrificio realizado en el Edén no cubría los pecados de Adán y Eva, los pecados de Caín y Abel después de su conversión. Ese sacrificio realizado en el Edén no cubría los pecados de Noé y su familia después de su conversión. Noé y su familia no podían pecar libremente porque si lo hacía no había más sangre para ellos. Caín y Abel no podían pecar libremente porque si lo hacía no había más sangre para ellos. Porque el plan de la redención contempla que Jesús pagó fue por los pecados de la vieja creación, los pecadores. Y Jesús no pagó por los pecados de la nueva creación, los justos. ¿Dónde dice eso? Romanos 3:25 dice que nosotros fuimos justificados en su paciencia para pasar por alto los pecados pasados. Jesús dijo de su propia boca, yo no vine a salvar a justos, los justos son los nacidos del agua y del espíritu, la nueva creación, sino vine a salvar a pecadores. Los pecadores son la vieja creación, los que no han nacido del agua y del espíritu. El mensaje está claro, no te me haga el tonto, ni te me haga el estúpido, que tú entiendes, y eso está bastante claro. Aunque yo estoy claro que hay personas como los sacerdotes y fariseos que no creerán aún con las evidencias. Los sacerdotes y fariseos no creyeron aún con las evidencias. Y dice la inspiración, el Ellen White, que ellos llegaron a tener la convicción de que Jesús realmente reunía las características de la profecía. Lo reconocieron, pero no se atrevieron a darlo a conocer o reconocerlo públicamente. Porque ese maldito orgullo no le permitió identificarse con el Mesías. No le creyeron por su vida santa. No le creyeron por su vida, no le creyeron el testimonio de la Escritura, su vida santa. No creyeron por los milagros que hizo. Y el cielo agotó todos los recursos por tratar de salvarlo y no pudo salvarlo. En la iglesia hay una inmensa mayoría que así como el Señor hizo un esfuerzo prácticamente en vano porque no pudo salvarlo, en la iglesia hay un sinnúmero de personas que el cielo agotará todos los recursos por salvarlo y será en vano el esfuerzo para ellos porque finalmente terminarán perdidos por estarse llevándose del diablo a través de los teólogos y eruditos, porque los teólogos y eruditos a través de toda la historia han terminado siendo rechazados y traicionando el mensaje y la verdad. A través de toda la historia. Y ya está profetizado aquí. Los instrumentos de Dios para concluir esta obra son los obreros de la hora undécima llamados por Dios, porque hay obreros de la hora undécima de Satanás y obreros de la hora undécima de Dios. Te tiene que ver esto a la luz de Satanás y tiene que ver al gran conflicto. Entonces el primer sacrificio, ya expliqué, en el Edén, para cubrir los pecados de rebelión intencional o deliberado de los pecadores, no de los justos. Porque nosotros no hemos dicho que Dios nos perdona los pecados intencionales y deliberados o reincidentes de los pecadores. Nosotros lo que hemos dicho que Dios no perdona los pecados intencionales y deliberados y reincidentes de los justos. El pastor Hermes Tavera lo está manipulando ustedes. El pastor Hermes Tavera, los que no leen, aquellos que dependen de la influencia de hombres, está tomando los textos bíblicos que hablan de perdón para los pecadores. Los textos bíblicos que son un mensaje para los pecadores de la vieja creación y se lo está presentando a la iglesia, y el mensaje de los pecadores no es para la iglesia. ¿Sabe por qué? El mensaje de los pecadores no es para la iglesia, porque la iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos. Que te quede claro. El segundo sacrificio, como ya mencioné, así como el primer sacrificio era para cubrir los pecados de todos los patriarcas a través de toda la historia hasta la entrada de Canaán, porque la historia patriarcal termina con la entrada de Jacob y su familia en Egipto, y era para cubrir todos esos pecados. De la misma manera, Dios realizó un solo sacrificio. Yo le voy a decir algo, yo tengo mi Biblia aquí. Yo tengo mi Biblia, vamos a leer. Yo voy a comprobar bíblicamente todo esto que le estoy diciendo. Porque aquí estamos hablando con Biblia, hermano. Y además, usted conoce la Biblia. Lo que yo estoy presentando, usted sabe que el relato está ahí. Usted sabe que usted nunca encontró en el tiempo patriarcal sacrificio de Dios recibiéndose a pecadores por pecado de rebelión. No. Usted nunca vio en los tiempos de la historia de Israel a Dios recibiendo sacrificio de impío.
porque Dios no acepta sacrificio de impío. Por eso Dios proveyó el cordero. Oiga, Dios proveyó el cordero. Ese disparate que dice el Mesavera, dice que yo reconozco que en el santuario no he admitido pecado intencional y deliberado, pero Dios, como es Dios y Dios trasciende el santuario, Él perdonaba los pecados de rebelión sin sacrificio. Mentira del diablo. Lo que pasa es que tú no estás capacitado para explicar eso, Hermes. Hermes, usted no está capacitado. ¿Y sabe por qué no está capacitado? Porque al ministerio pastoral no se le dio el mensaje del cuarto ángel. Y ustedes los pastores no tienen el mensaje del cuarto ángel. Y el mensaje del cuarto ángel es un mensaje que está velado para ustedes. Así como el mensaje de Cristo estaba velado para los sacerdotes. Porque ustedes no vivieron a la altura de la luz que habían recibido. Y como no vivían a la luz de la altura que habían recibido, por eso Dios lo pasó por alto a ustedes como ministerio pastoral. Y esta obra va a terminar con un movimiento laico llamado 144.000, Tercer Elías, llamado Los Obreros de la Hora Undécima, llamado El Último Remanente. Entonces, el mismo principio que vemos del Edén para cubrir los pecados de los patriarcales, entonces Dios en Egipto, que representa el mundo, realiza un sacrificio para cubrir, como le dije anteriormente, todos los pecados de los pecadores de Israel. Oye bien, para cubrir los pecados de los pecadores de Israel. Por eso te va a notar que en el libro de Ezequiel, capítulo 3, 18 al 20, hay un mensaje para el pecador o el impío. Y en el verso 20 y 21 hay un mensaje para el justo. En Israel había pecador y justo. Usted va a notar que en el libro de Ezequiel, capítulo 18, 21 al 27, por ahí, hay un mensaje, uno para el impío y uno para el justo. Y son dos mensajes diferentes. Una puerta abierta para el pecador, o impío, o inicuo, y una puerta cerrada para el justo si pecaba. No te hagas lo loco. Yo he citado eso bastantes veces. Y tú tienes la Biblia en la mano. Lee lo que dice Ezequiel 3, 18 al 20, al 21, para que tú veas que el versículo 18 y 19 tiene un mensaje para el pecador o el inicuo, y el verso 20 y 21 tiene un mensaje para el justo, y son dos mensajes diferentes. Un mensaje, una puerta abierta para el pecador, para que entre a la salvación, donde Dios dice que lo ama, y una puerta cerrada para el justo, si peca deliberadamente o es reincidente en el pecado. Porque el pecado por error de los justos, Dios lo perdona, porque el pecado por error en sí para Dios no es pecado. Como el pecado por ignorancia, error, equivocación, para Dios en sí no es pecado, por eso Él nada más lo castiga, pero no lo condena. Tú tienes una Biblia, no te hagas loco. Ahora, si tú eres de lo atraído por el diablo a la iglesia, si tú eres de aquellos que está en la posición de los sacerdotes y fariseos y los que se identificaban con ellos, que no creían a la vida santa de Cristo, no creyeron a la vida santa de Cristo, no creyeron al testimonio de la Escritura que Jesús presentó, no creyeron a los milagros y que el cielo agotó todos los recursos para tratar de salvarlo y no creyeron, esos son tus problemas. Dios profetizó, aparte que va a trabajar con las personas comunes del pueblo, profetizó el sustituto del NUA llamado el Tercer Elías. El Tercer Elías, ella habla de él como en singular y en plural. ¿Por qué habla en singular y en plural? Porque el Tercer Elías es un individuo y también es un grupo, porque el Tercer Elías no trabaja solo. El Tercer Elías trabaja con aquellos que se identifican con el mensaje del cuarto ángel y todos terminan creyendo la misma cosa. El Ellen White no es la última profeta, dicho por la misma Ellen White. El Ellen White presentó una visión donde ella se le reveló, cuando estaba haciendo unos cortes, se le dijo, continúa porque no ha llegado tu relevo. Y el Ellen White habló y profetizó de un relevo que ella tendría. Y el Ellen White le llamó a ese relevo el Tercer Elías. Yo te lo digo porque la iglesia adventista, como los profetas, nunca fueron aceptados. Oye, nunca fueron aceptados ni serán aceptados por el ministerio. Porque Dios cuando levanta a los profetas y reformadores, Dios levanta a los profetas y reformadores cuando el ministerio está podrido y ya no sirve. Oye, cada vez que Dios levanta un profeta o reformador, usted va a encontrar dos cosas. El ministerio está podrido, no sirve, o no hay ministerio. Oiga bien, el ministerio está podrido o no sirve. Por ejemplo, cuando Dios levantó a Moisés como profeta, ¿por qué lo levantó? Porque Dios no tenía ministerio. Por eso Dios levantó un profeta. Cuando Dios levantaba un profeta en Israel, Dios lo levantaba porque el ministerio estaba podrido y no servía. Por lo tanto,
La iglesia adventista no va a hablar del tercer Elías, la iglesia adventista no va a esperar el tercer Elías, en la iglesia adventista no serán bienvenidos los obreros de la hora undécima, porque los obreros de la hora undécima son reformadores y los reformadores nunca fueron aceptados por el ministerio, nunca han sido aceptados. Por eso los púlpitos de la iglesia adventista no es para los que hablan de reforma, no es para los que hablan del mensaje del campo, no es para los que estén en contra del pecado. Tú no ves cómo es ese pastor, usado por el diablo. Viene y le dice a la persona, dice que Dios perdona pecado intencional y reincidente, lo ya justificado. Es un instrumento del diablo, el pasado por alto. Así que sigamos aquí. El tema, ¿cuál es el tema? Para que no se olvide el título. El título del tema es, ¿dónde encontramos la sangre o sacrificios de los pecados de rebelión de los pecadores? Ya le presenté. El sacrificio del pecado de rebelión de los pecadores en el tiempo patriarcal estaba en el Edén. Porque como Dios no acepta sacrificio de impío, Dios nada más es el corazón contrito y humillado de ellos. Por lo tanto, Dios recibió el corazón contrito y humillado de ellos, pero el sacrificio lo realizó Él en el Edén. Y ese sacrificio en el Edén era para cubrir el pecado de todo ello. Como Dios no acepta el sacrificio de los impíos, por eso usted va a encontrar que todos los pecados de rebelión de los pecadores de Israel, óigame, de los pecadores de Israel, usted lo va a encontrar el sacrificio allá en Egipto, hasta la llegada de Cristo. Ahora, para que usted entienda un poquito mejor, le voy a poner un ejemplo. El tercer sacrificio que aparece, que fue el del Gólgota, cuando llega a la realidad. En el Gólgota, cuando Jesús llega y está allí, en la escena de la cruz también, el Padre ahora viene, perdón, y carga en su Hijo cuando llega a la realidad, en el Gólgota el Padre viene y carga en su Hijo todos los pecados de las generaciones de los tres tiempos, los pecados de las generaciones de tiempo pasado, presente y futuro, de los pecadores, no de los justos. Oiga bien, allí, en el Gólgota, en la escena de la cruz, cuando llega a la realidad, Dios viene y carga en su Hijo los pecados de las generaciones pasadas, presente y futura, de los pecadores, pero no de los justos. Y eso es importante que usted lo sepa. Y la evidencia de eso es Romanos 3:25, dice que nosotros, en su paciencia, fuimos justificados para pasar por alto los pecados pasados. Eso fuimos nosotros y aquellos también. ¿Por qué Dios no perdonó los pecados de rebelión de los que estaban en el desierto? Porque ellos se les había aplicado la sangre en Egipto y ellos acababan de salir. Y como ellos fueron de los que recién salido de Egipto, por eso para ellos no había perdón por sus pecados de rebelión. ¿Por qué Dios perdonó los pecados de los reyes? Porque a ellos no se había aplicado la sangre del cordero todavía. Pero el sacrificio ya estaba hecho. Por eso lo vamos a ampliar más cuando en nuestro próximo tema hablemos acerca de los dos tipos de pecado de rebelión, uno que es perdonado y otro que no es perdonado. Dos tipos de blasfemia, una que es perdonada y la otra que no es perdonada. Y para usted entender eso, tiene que entenderlo a la luz de los dos Adanes. Ahora bien, observe, cuando está el Gólgota, ese sacrificio que se realizó en el Gólgota era para cubrir todos los pecados de los pecadores, desde el Gólgota hasta la terminación de la predicación del Evangelio y el fin del tiempo de gracia. Dice la Biblia que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y esto solamente lo entenderán los que son guiados por el Espíritu Santo. Escuche bien. Así como la sangre que fue derramada en el Gólgota era para cubrir los pecados de los pecadores, desde el Gólgota hasta la conclusión de la predicación del Evangelio y
y el fin del tiempo de gracia, de la misma manera, y no de los justos, nada más de los pecadores. Recuerden, los pecadores son la vieja creación y los justos son la nueva creación. Te repito, Ezequiel tiene un mensaje para los pecadores y uno para los justos. Una puerta abierta para el pecador y una puerta cerrada para los justos. De la misma manera, como esa sangre que fue derramada en el Gólgota, en el contexto de la realidad, era para cubrir los pecados de los pecadores hasta la llegada, la terminación del Evangelio y el fin del tiempo de la gracia. De la misma manera, el sacrificio que fue realizado en Egipto era para cubrir todos los pecados de los pecadores de Israel, de los pecadores de Israel, no de los justos de Israel, porque en Israel habían pecadores y justos. En los tiempos de los reyes, ¿quiénes eran los pecadores? Los reyes. ¿Y quiénes eran los justos? Los profetas y sacerdotes. Dios a profetas y sacerdotes no le toleraba los pecados que le toleraba a los reyes. Por ahí hay personas que están tomando, por eso vamos a tratar un tema acerca de Levítico 16, que Levítico 16, hablando del día de expiación, cuando usted ve que dice allí, que en el día de expiación se hacía expiación, era por pecado y no hacia el pueblo, era porque los pecados de rebelión de los pecadores, Dios los convertía en pecados de ignorancia porque no conocían el plan de redención, de ignorancia porque ellos no habían sido justificados, y el pecado de rebelión de ellos, Dios lo convierte en pecado de ignorancia y introducido en el santuario. Por eso usted va a notar que allí dice que era para expiar los pecados de ignorancia del pueblo. El pastor Hermes Taveras reconoció que en la Biblia no aparece sacrificio por pecado intencional y deliberado, porque Dios no aceptaba sacrificio de los pecadores, no aceptaba sacrificio de ellos por su pecado deliberado. Por eso Él lo realizó el pecado de ellos. Y por el pecado deliberado intencional de los ya justificados, por eso no había sacrificio, porque Dios no realizó sacrificio para eso, porque no había sangre. Y la sangre de su Hijo se aplica una sola vez, y es a los pecadores, porque la sangre de Cristo no se puede aplicar a los pecadores y a los justos, porque Jesús no pagó por los pecados de los pecadores y los justos, según Lucas 5:32. Yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Vamos a ver si tomaron la idea. Cristo fue crucificado 3 veces. 2 de manera simbólica, espiritual, y una real. El primer sacrificio fue en el Edén, para cubrir todos los pecados de los pecadores del tiempo patriarcal. El segundo sacrificio en Egipto, para cubrir todos los pecados de los pecadores de Israel hasta la llegada de Cristo. Y el tercer sacrificio, el Gólgota, para cubrir los pecados de los pecadores hasta la llegada, hasta la conclusión de la predicación del Evangelio y el fin del tiempo de gracia. Por eso este Evangelio no podía ser concluido y Cristo no podía llegar hasta que no llegara el mensaje del cuarto ángel. Hacía falta un mensaje por llegar, y el mensaje es el que viene a revelar el verdadero Dios de la Biblia. Yo una vez lo repito: el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 es antibíblico, es una rata, basura y maldito. No es el Dios que revela la Biblia. Y todo el que está adorando un Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 está sirviéndole al diablo, el diablo que está sentado en el trono del ministerio pastoral. Por eso la gente peca, por eso la gente no está dispuesta a morir antes de pecar contra Dios. ¿Tú te crees que yo voy a estar dispuesto a morir antes de pecar contra Dios, sirviendo a un Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7? Yo peco hasta 70 veces 7 porque Él perdona pecado. Si yo perdono pecado intencional de yo voy a pecar hasta veces. Mi hermano, tu mente se engaña. Desde que tú le metiste a tu mente esa basura de evangelio, que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7, será imposible tú vivir vida sin pecado. ¿Por qué? Porque tu mente es carnal, tu mente tiene una basura de evangelio. La Biblia es clara. La Biblia es bastante clara. Quiero aclarar que cuando llegó la realidad en el Gólgota, repito, el Padre cargó en su Hijo los pecados de las generaciones pasadas, presente y futuro, de los pecadores, pero no de los justos. Y los justos son los que han nacido del agua y del Espíritu. Los justos son los que no son de este mundo. Jesús pagó por los pecados de los que son de este mundo, los pecadores. Jesús no pagó por los pecados de los que no son de este mundo, los justos. Oiga bien, Jesús no pagó por los pecados de los que no son de este mundo. ¿Quiénes son los que no son de este mundo? Los justos, los que pertenecen al reino de la gracia, los que han nacido del agua y del Espíritu, la nueva creación. El mensaje es sencillo. No nos hagamos lo tonto ni lo estúpido. El mensaje está claro. Ahora vamos a hacer una cosa.
Y repito una vez más, para los que han entrado nuevos, estamos predicando actualmente simultáneamente por 2 plataformas, YouTube y Facebook. Les voy a recordar lo que entraron para de nuevo. La cruz es la máxima expresión del carácter de Dios, porque allí se revelaron 3 cosas. Allí se reveló cuánto amó Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aclarando, Jesús muere fuera de Jerusalén, precisamente porque Jesús muere por los pecados de los de afuera y no por los pecados de los de adentro. Oiga bien, Jesús muere fuera de Jerusalén, es porque Jesús muere por los pecados de los de afuera, los pecadores, y no por los pecados de los de adentro. Por eso usted va a notar que el Cordero, cuando Israel vino a habitar Canaán, primero se le aplicó a hacer el Cordero en Egipto y fueron bautizados en el mar. Luego entonces poseyeron Canaán. Por eso usted va a notar que los pecados de los israelitas, pecadores, eran perdonados en virtud a una sangre que se derramó fuera allá en Egipto. Oiga bien, el pecado de los pecadores de Israel eran perdonados en virtud a la sangre que fue derramada allá en Egipto. Por eso usted no va a encontrar sacrificio de los pecadores de Israel, como de David y de Manasés, cuando se convierte. Usted no va a ver a ellos realizando sacrificio por sus pecados, de los jueces tampoco, precisamente porque como ya ellos estaban en Canaán y ya ellos habían poseído la tierra, ahora los pecadores que se arrepentían en Israel eran justificados a la sangre que se derramó fuera, allá en Egipto. Por eso Dios no aceptaba esos sacrificios. Y como Dios no acepta sacrificios impíos, no podía hacerlo. Ahora bien, ya vimos, de la primera 3, ya vimos la primera. La primera, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda revelación de Dios en la cruz. Dios aborrece tanto el pecado que no escatimó a su propio Hijo. La pregunta es, ¿y tú quién eres para Dios perdonarte el pecado hasta 70 veces 7? Si Dios sacrificó a su Hijo por el simple hecho de Adán y Eva comer del árbol prohibido. ¿Y tú quién eres para Dios perdonarte el pecado hasta 70 veces 7? Cuando Dios a Moisés, cuando perdonó por su pecado por error, Moisés no podía volver a caer en el mismo pecado, porque si caía, se lo llevaba el diablo, porque no había más sangre para él disponible. ¿Y tú quién eres para Dios perdonarte el pecado hasta 70 veces 7? Cuando Dios perdona a Aarón, y Aarón no podía caer en el mismo pecado, y no se atrevió a ser residente, porque su hacía no había más sangre disponible. ¿Quién eres tú para Dios, o quiénes somos nosotros para él perdonar los pecados hasta 70 veces 7, si no lo hizo con ninguno, aquí, en el relato bíblico? Con ninguno lo hizo. ¿Y tú quién eres cuando Dios al rey Saúl por segunda ocasión cometió el mismo pecado, y el rey Saúl era un hombre ya justificado, porque dice 1 Samuel 10, 6 al 8, que él había sido convertido en un nuevo hombre? Se le dio una orden y obedeció a media. En la segunda ocasión se le dio otra orden y obedeció a media, y el Señor lo descalificó. ¿Tú quién eres para perdonarte pecado hasta 70 veces 7? Si Dios al rey Saúl no lo hizo. ¿Quién eres tú? ¿O quiénes somos nosotros? Cuando dio a los hijos de Elí al pecar, y como no había sangre disponible, porque la sangre derramada en Egipto, que era por la cual los israelitas podían ser perdonados, esa sangre que es derramada allá en Egipto, por la cual ellos podían ser perdonados, no era para cubrir los pecados de los sacerdotes después de su conversión o después de su investidura. Y cuando los hijos de Elí pecan, no son perdonados. Cuando los hijos de Aarón pecan, porque el único pecado por el cual los sacerdotes eran perdonados era si era por culpa del pueblo. Toma en cuenta que en Israel habían 2 grupos, habían santos y pecadores. Tienen que estudiar el mensaje de Cristo de nuestra justicia a la luz de los 2 Adanes. Los sacerdotes y profetas estaban en el segundo Adán, eran hombres justificados, eran nueva creación. Los reyes eran vieja creación. ¿Está entendiendo? ¿Quién eres tú para que Dios te perdone el pecado hasta 70 veces 7? Si a Judas se le hizo una advertencia, y después de la advertencia, después de hacer peca deliberadamente, y no había más perdón para él. Oye bien, el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado. Y es un caso especial. Dios se lo concede a los justos que pecan por error y equivocación. Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. El teólogo o líder de la iglesia que te diga que Dios acepta todo tipo de arrepentimiento es un mensajero del diablo. Y repito, el que adora un Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, está adorando una rata de Dios. Yo tengo más de 8 años diciéndolo.
duermo tranquilo, en paz, mi Dios me está bendiciendo cada día más. ¿Tú te crees que Dios hubiese soportado eso? A un hombre nacido y criado en el adventismo, un hombre que ha leído la Biblia como 50 veces entera, un hombre que esos libros que están ahí no los tengo de adorno, esos libros yo me los he comido. Pero yo cuando leí la Biblia como 50 veces y me comí todos esos libros que están ahí, yo no entendí este evangelio y me vi casi a tirar la toalla al ver lo que la iglesia hacía y los líderes enseñaban. Y yo veo esto, yo digo, no entiendo eso. ¿Y sabe qué yo hice? Yo me propuse y dije, yo nunca me iré de la iglesia. Y si decido ser un mundano, voy a ser un mundano dentro de la iglesia. Yo voy a agarrar, voy a hacer toda la diablura que yo haga, yo la voy a hacer siendo miembro de la iglesia. Porque hoy en día todo el mundo hace lo mismo. Pero cuando yo entendí el verdadero evangelio, cuando yo entendí que el Dios de la Biblia no es el Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, cuando yo entendí que en la Biblia hay dos tipos de rebelión, un tipo de rebelión que es imperdonable y un tipo de religión que es perdonable, yo dije, Señor, yo no sabía eso, porque fue el mismo Dios que me instruyó, el Dios que instruyó a los discípulos, el Dios que instruyó a Pablo, ese fue el que me instruyó personalmente. Esto es una verdad presente que es un mensaje extraño. Pero porque sea extraño, no quita que sea verdad. El mensaje de Noé era extraño, pero era una verdad. El mensaje de Jesús era extraño, pero era una verdad. El mensaje que se llevó a los ángeles a Sodoma era extraño, pero era verdad. El mensaje del pastor William Jones era extraño, pero era verdad. El mensaje de los reformadores de la Edad Media era extraño, pero era verdad. Una verdad presente es un mensaje inconcebible, inaceptable, pero es real. Inconcebible, inaceptable, pero real. Por eso el mensaje de Noé era inconcebible, inaceptable, pero era real. ¿Quién había visto lluvia? El mensaje de los ángeles a Sodoma era un mensaje inconcebible, inaceptable, pero era real. ¿Quién había visto llover fuego del cielo? El mensaje de Jesús era inconcebible, inaceptable, pero era real. El Mesías Cordero tenía que venir primero que el Mesías Rey. Ellos querían al Mesías Rey primero. El mensaje de 1888 era un mensaje inconcebible, inaceptable, pero era real. El mensaje de los reformadores de la Edad Media, después de 1260 años de oscuridad, saltan con un mensaje inconcebible, inaceptable, pero era real. Este es un mensaje extraño, pero es real. Este es un mensaje inconcebible, inaceptable, pero es real. Y este es el mensaje que sella. Este es el mensaje que va el fuerte pregón, el fuerte clamor. Es bajo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Este mensaje vino para reforzar el verdadero mensaje del tercer ángel, que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de Cristo nuestra justicia. Y no vino solo a reforzarlo, y vino a depurar dicho mensaje, porque el mensaje ha sido contaminado con excremento humano. No te olvides, te lo repito una vez más. Dios a este tiempo, a esta hora, sus ángeles están trabajando con lo que son común del pueblo, preparados por Dios. Y ellos han sido pasados por alto, el ministerio. Lo podrido no tiene arreglo. Oye bien, los podridos no tienen arreglo. Ese ministerio no sirve, está podrido. Ahí está sentado el hombre de pecado, porque el verdadero hombre de pecado es el diablo. Y el ministerio es el representante del hombre de pecado. Pablo dijo que el hombre de pecado estaba en acción, estaba obrando, y ya estaba sentado en el trono de Dios, pero en el segundo templo, que era el trono de Dios. Y ahora estaba preparándose para sentarse en el tercer templo, que era la iglesia primitiva. El trono de Dios es el ministerio. El trono de Dios es el ministerio. Y el ministerio, cuando deja que el diablo se siente, se convierte en, ¿sabe qué cosa? En el representante del hombre de pecado, que es el diablo. Ahora bien, el título de hombre de pecado se le aplica también al ministerio, porque son una misma cosa. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, y los atributos y títulos del Padre eran del Hijo y del Hijo eran del Padre, porque eran uno. Mas, sin embargo, Jesús era representante del Padre aquí en la tierra, pero el representante es una persona y el Padre es otra. Mas, sin embargo, aunque era representante, tenía el mismo título porque eran uno. Por lo tanto, el hombre de pecado en sí es el diablo, y el ministerio es el representante, y son una misma cosa. No importa que se llame hombre de pecado también al ministerio. Dejando claro, yo creo una divinidad de 3 personas, por si acaso. Ahora bien, ya presenté que el último punto de la revelación de Dios en la cruz es cuán estricto Dios con su ley. Dios es tan estricto con su ley que no estaba dispuesto a otorgarle el perdón a Adán y a Eva y sus descendientes si no se pagaba la demanda de la ley. Adán y Eva fueron perdonados, pero su pecado no, porque el pecado de ellos pagó Cristo.
Y ese plan de redención fue para los pecadores, no fue para los justos. El plan de redención fue para el miembro de la iglesia antes de su conversión, pero no para el miembro de la iglesia después de su conversión. Y eso lo confirma Hebreos 4 al 6. Eso lo confirma Hebreos 10, 26 al 31. Eso lo confirma 2 de Pedro 2, 20, 21. Eso lo confirma Ezequiel 3, 20, 21. Vamos a ver lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Vamos ahora a leer algunos textos bíblicos. Quiero primeramente leer el libro de Hebreos 9, 28. El libro de Hebreos 9:28, para ir confirmando, ya, aunque yo sé que los que leen Biblia y saben muy bien que esos relatos están, para ir confirmando que Dios realizó un solo sacrificio. Para la generación de los tiempos patriarcal, Dios realizó un solo sacrificio, fue en el Edén. Con ese solo sacrificio del Edén, Dios cubría todos los pecados de las generaciones del tiempo patriarcal, sin importar el tiempo que pasó. Dios realizó un solo sacrificio en Egipto y con ese solo sacrificio, cubría todos los pecados de la historia de Israel como pueblo hasta la llegada del Mesías. Dios realizó un sacrificio en el Gólgota y con ese solo sacrificio Dios cubre el pecado de todos los pecadores hasta la llegada, hasta la conclusión del mensaje y el fin del tiempo de gracia. Pero es de los pecadores nada más, de los pecadores. Los pecadores son la vieja creación. No de los justos, no los que no son de este mundo. Los que nacen del agua y del espíritu no son de este mundo. Porque en la iglesia tiene una ideología que es maldita. En la iglesia, tú ves que los miembros de la iglesia dicen, somos pecadores, somos pecadores. Y yo a veces me he preguntado, ¿de dónde diablo la iglesia aprendió eso? Yo digo, miembro de la iglesia, ¿de dónde diablo tú aprendiste que los que nacen del agua y del espíritu son pecadores? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña eso. El apóstol Pablo escribía a la congregación de los santos, a la congregación de los santos. Es verdad que la congregación de los santos no todos eran santos, porque también estaban los que fueron infiltrados por el diablo, por la cizaña, que no fueron atraídos por el Espíritu Santo. Eso eran los pecadores. Pero la iglesia no es la congregación de los pecadores, es la congregación de los santos. Dios dice, ustedes son pueblo santo. Dios dice que Él no oye la oración de los pecadores. ¿Y cómo tú vas a venir y que yo vaya ante Dios a presentarme como Él ante el pecador? ¿Y dónde dice que Dios escucha la oración de los pecadores? La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Cada vez que en Israel había pecado, la oración que Dios escuchaba era de los santos. En los tiempos de los jueces que declamaban y Dios los escuchaba, no era lo que estaba en la práctica de la idolatría, era el remanente que estaba cautivo. Y por medio del remanente eran justificados los que estaban en la práctica de la idolatría que no habían sido justificados. Ese tema lo hemos presentado y lo podemos explotar ampliamente. Porque Dios nos trata con pecadores y no escucha a los pecadores. Fue la razón por la cual Dios envió al segundo Adán. Y por medio del segundo Adán, ahora nuestras oraciones llegaban al Padre por medio de Cristo, que era el Santo. Y en ausencia de Cristo, que ahora está en el cielo, Dios dice, ustedes son pueblo santo. Y la esperanza del mundo, que el mundo son los pecadores, la esperanza del mundo está a través de los santos. Y si la iglesia se corrompe, se jodió esto, porque ¿dónde está la esperanza del mundo si los santos se corrompen? Usted no vio que dice allí la palabra de Dios en Génesis 6, que los hijos de Dios, que eran los santos, la iglesia, se unieron a los hijos de los hombres, y cuando se unió, ya se perdió la esperanza para los antediluvianos. ¿Qué hizo Dios? Dios dice, ay, me queda un justo todavía, me queda un justo, me queda Noé. Como que era un justo, la esperanza del mundo estaba en un justo que era Noé, y Noé empezó a predicar, porque ya la iglesia se había corrompido. Y Dios dice, como en los días de Noé, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Dios dice, como en los días de Noé, el énfasis es, ¿sabe qué cosa? Que la iglesia del mundo van a terminar, como en los días de Noé, siendo una misma cosa. Hoy en día la iglesia adventista es una iglesia más del montón, no sirve, está podrida, no tiene arreglo. Esta obra Dios la va a concluir con un movimiento laico llamado 144,000, cuarto ángel, llamado el último remanente, llamado el tercer día. Un movimiento que no es aceptado, ni será aceptado por la iglesia adventista. Eso no tiene arreglo. No tiene arreglo. Que mi persona sea 7 veces 7 maldito, sí tiene arreglo. No tiene arreglo porque ya está escrito. Ya está escrito, no tiene arreglo. Y todo, ¿sabe por qué? Por adorar una rata de Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, que es antibíblico. Hebreos 9:28. Le dije, vamos a estudiar, vamos a leer algunos textos bíblicos para ir confirmando lo que le acabé de decir. Hebreos 9:28, vamos a ver si mi Biblia la tiene, dice allí que Cristo murió una sola vez por los pecados del hombre y volverá por segunda vez sin relación con el pecado. Esa parte es muy importante porque hay personas que dicen, no, porque Jesús vino fue por los pecadores. Mi hijo, ve cambiando de mentalidad ya.
Porque nosotros estamos esperando la segunda venida y la segunda venida no es para venir a buscar pecadores, es a buscar santos. Salmo 55 dice, juntame mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. 9:28, dice allí. De la misma manera, también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, oye bien, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de lo que le espera. Esta cita de Hebreos 9:28 tuvo tres cumplimientos. Uno en el Edén. Fue sacrificado una sola vez, para cubrir todos los pecados de todos los siglos que pasaron del tiempo patriarcal. Todos los pecadores de todos esos siglos que eran perdonados por su pecado de rebelión, por lo que sea, eran perdonados en virtud a una sola sangre que se derramó, que fue la que el Padre derramó allá en Egipto, allá en el Edén. Esta cita de Hebreos 9:28 se cumplió en Egipto una sola vez. Por eso, todos los israelitas, pecadores que eran perdonados, ellos eran perdonados en virtud a una sola sangre que fue la que se derramó allá en Egipto. Por eso es que usted nunca va a encontrar de que un rey, cuando es justificado, realizando sacrificio por el perdón de sus pecados. Porque Dios no acepta sacrificio de impíos. Como Dios no acepta sacrificio de impíos o de pecadores, por eso Dios realizó el sacrificio en lugar de ellos. Usted no ve que cuando Adán y Eva pecan, les repito, cuando Adán y Eva pecan, Dios fue el primero que realizó el sacrificio, lo vistió, y ya cuando le vistió y lo justificó, a partir de ahí, Adán y Eva realizaban el sacrificio de paz. Gracias por ese sacrificio que tú realizaste para salvarme. Pero oye eso, el primer sacrificio lo realizó fue Dios, porque no podía aceptar sacrificio de Adán, porque era pecador al caer. Y a partir de ahí, que es justificado y es declarado justo, Dios aceptaba el sacrificio de Adán y Eva, porque ellos eran personas justas y santas a partir que se aplicó la sangre del Cordero, porque a partir de ahí no eran pecadores. Y todo descendiente de Adán, que se aplica la sangre, es más, dice el N. White, ¿sabe qué dice el N. White? Yo le he leído aquí en esta serie, que Adán y Eva, cuando a Adán se le aplicó la sangre, fue para volver a ser nuevamente hijo de Dios. Oye bien, dice el N. White que ese sacrificio se realizó, fue para Adán volver a ser nuevamente hijo de Dios. El N. White usa el término, nuevamente hijo de Dios. Eso indica que se dice nuevamente, había dejado de ser hijo de Dios. Cuando él cae, ya no era hijo de Dios. Pero cuando el sacrificio se realiza y se aplica la sangre del Cordero, entonces Adán vuelve a ser nuevamente hijo de Dios, porque era que ahora un hombre justo y santo. Así que esta cita de Hebreos 9:28 tuvo tres cumplimientos. Una en el Edén, para cubrir los pecados del tiempo patriarcal, de todos esos siglos. Hebreos 9:28 tuvo un cumplimiento, que fue en Egipto, que era para cubrir los pecados de todos los israelitas hasta la llegada de Cristo. Y Hebreos 9:28 tuvo un cumplimiento en el Gólgota para cubrir todos los pecados de las generaciones de aquí en adelante. Y lógicamente también lo de los tiempos pasados, pero en el símbolo, para ellos poder ser perdonados y entendieran que no existe perdón sin sangre. Por eso entonces a Cristo se le cargan los pecados de las generaciones pasadas, presente y futuro. Pero de la misma manera como el pecado, el sacrificio realizado en el Gólgota, en la cruz, cubre todos los pecados de todos los pecadores hasta llegar allá. De esa misma manera, el sacrificio realizado en Egipto cubría todos los pecados de los israelitas hasta llegar a Cristo. De la misma manera como el sacrificio realizado en la cruz cubría todos los pecados hasta la terminación de la obra, la terminación de la aplicación del Evangelio y el fin del tiempo de gracia. De la misma manera, el sacrificio realizado en el Edén cubría los pecados del tiempo patriarcal. Lo he repetido bastantes veces. El que no entiende es porque el diablo lo tiene ciego. Dígale, Señor, dame tu Santo Espíritu para yo entender. Así que tenemos Hebreos 9:28. Ahora bien, vamos a leer el libro de... Vamos a presentar la evidencia del sacrificio del Edén. La evidencia del sacrificio del Edén. Tenemos dos citas para ello. La primera, vamos a citarla en Génesis 3:21. Génesis 3:21 expresa lo siguiente. Luego Yahweh Dios hizo vestidura de piel para Adán y para su esposa y lo vistió.
Aquí vemos que el primer animal que fue muerto, porque Dios le vistió con esa vestidura, fue el animal que Dios sacrificó para justificar a Adán y a Eva, y esa sangre, con esa misma piel le vistió, porque esa vestidura que se le puso es un símbolo de la justicia de Cristo. Así que aquí vemos el primer sacrificio donde Cristo es crucificado por primera vez en el plano espiritual. Vamos a leer Apocalipsis 13:8, que confirma esta parte. Apocalipsis 13:8. En Apocalipsis 13:8 hace alusión al primer sacrificio, o presenta a Cristo siendo muerto por primera vez en el Edén. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no está inscrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Estoy leyendo versión pechita. La Reina Valera dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos del Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. La fundación del mundo está haciendo alusión al Edén, a la caída del pecado. Está haciendo alusión cuando dice cuyo nombre no está inscrito por la sangre del Cordero que se fue derramada allí en la fundación del mundo. Está haciendo alusión a Génesis 3:21, que fue el primer sacrificio que se realizó. Ahora vamos al segundo sacrificio. El segundo sacrificio del Edén, ese usted lo encuentra en Éxodo 12. Yo no lo voy a leer. Éxodo 12, 1 al, yo puse aquí 1 al 16, pero no es hasta el 16. Creo que los versículos llegan más lejos. Vamos allá. Éxodo capítulo 12, 1 hasta el 21. Allí está todo lo relacionado con el sacrificio y cómo Dios ordenó que se realizaran la Pascua para que recordaran ese sacrificio que se hizo allá en Egipto y por el cual todo israelita era perdonado. Le voy a recordar una vez más, hermano. No se olvide que la razón por la cual Jesús tenía que morir fuera de Jerusalén es porque Jesús muere, es por los pecados de los de afuera. Por los pecados de los de afuera. Y que Israel se le aplicó la sangre del Cordero, fue fuera y fue bautizado en el mar. O sea, fuera se le aplicó la sangre del Cordero y fue bautizado en el mar. Y luego poseyeron Canaán. Cuando Israel posee Canaán, es después que es justificado. Es igualmente, el miembro de iglesia, antes de ser miembro de iglesia, tiene que ser justificado primero. Y después que es justificado, o sea, es justificado primero, antes de ser miembro. Cuando es miembro, entonces recibe la segunda justificación, que es la imputada, el derecho al cielo, y recibe el derecho al cielo porque ya tiene la primera justificación y ya ha empezado a caminar con Dios. Luego entonces recibe el bautismo recibe la tercera justificación, la segunda justificación que se recibe dentro, que es la impartida, que la justicia impartida se recibe con el bautismo del Espíritu y lo hace idóneo para el cielo. Ya la persona ahí tiene una mayor madurez y puede vivir vida sin pecado. Por eso, ninguna persona que Dios le concedía el bautismo del Espíritu podía pecar. Si pecaba deliberadamente o era reincidente del pecado, no tenía perdón. Si por un error cometía algo, el Señor le daba una oportunidad, porque era un tipo de Cristo y tenía que atravesar por una segunda prueba. Porque la Biblia contiene la doctrina segunda prueba. La iglesia adventista y ninguna religión, ninguna escuela de teología conoce la doctrina segunda prueba. Y la doctrina segunda prueba es tan clara y tan simple como la verdad del sábado. La doctrina segunda prueba es tan clara y tan simple como la doctrina de la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que no la conocen. ¿Saben por qué? Porque el diablo cegó a la persona y el diablo introdujo en la iglesia el rebautismo para el miembro de iglesia, que es antibíblico, que no es sostenido por la Biblia ni el don profético. Y como el rebautismo para el miembro de iglesia manda a la basura el plan de salvación, manda a la basura el santuario y su servicio, manda a la basura todos los textos bíblicos que condenan los pecados de rebelión de los ya justificados. Por eso la gente no entendía eso. Como en la iglesia no supieron separar los textos bíblicos que son para los pecadores de los textos bíblicos que son de la nueva creación, los justos. Por eso la iglesia no entendió este mensaje. Así que entonces, ya vimos que el segundo sacrificio, que se hizo una sola vez, ese solo sacrificio era para cubrir todos los pecados de los tiempos de los jueces, los pecados de la rebelión de los tiempos de los jueces, de los pecadores, no de los justos.
y de los reyes, nosotros ya vimos que es Éxodo 12, del 1 al 28, y Apocalipsis 11, 8. Vamos a leer Apocalipsis 11, 8, que Apocalipsis 11, 8 hace alusión a ese sacrificio que fue realizado en Egipto, ese sacrificio único por el cual eran justificados y perdonados todos los israelitas. Porque ¿cómo va a ser? Si yo era un israelita y era un pecador, y yo iba con el corazón contrito y humillado a Dios, Dios no me aceptaba a mí que yo he realizado un sacrificio y que por mi pecado, por mi pecado ante mi conversión. Dios decía, no, yo no acepto tu sacrificio por tu pecado ante tu conversión. El tuyo, ya yo lo hice allá en Egipto. Yo te voy a perdonar virtud de esa sangre que yo derramé ya, porque yo no acepto sacrificio impío, tú eres un impío. Ahora yo te voy a aplicar a esa sangre que derramé ya, yo la voy a traer y te voy a aplicar a ti ahora, que viniste con el corazón humillado, de luego que te la aplique, ya yo te he declarado justo y santo, y ahora tú puedes realizarme el sacrificio. Los sacrificios que tú me vas a realizar son sacrificios de paz porque me reconcilié contigo, porque viniste con el corazón contrito y humillado y te apliqué la sangre que fue derramada allá en Egipto, que es un símbolo de la realidad que va a ser derramada allá en el Gólgota. Si yo era una persona que estaba en el tiempo patriarcal y mi persona, yo deseaba entregar mi vida a Dios o aceptar el pacto, Dios me decía, no, yo no acepto tu sacrificio. Yo acepto tu humillación y por la sangre que yo derramé allá en Egipto, yo con esa sangre, con la sangre que yo derramé allá en el Edén, te la voy a aplicar a ti, luego te la aplique, te voy a declarar justo y de ahí tú me puedes traer sacrificio. Ya yo puedo llevar sacrificio si por si acaso hay pecado, si fue por un error. Miren, el 90% de los sacrificios no era por pecado. Nosotros presentamos una serie de 32 temas. El 90% de los sacrificios no era por pecado. Oiga, no era por pecado. La Biblia está ahí y ahí ya tenemos la serie de temas que se titula Ordenanza y Sacrificio no por pecado intencional y reincidente o de rebelión. Ahí está la serie. Nosotros tocamos todos los casos de pecado, de ordenanza y sacrificio, y no hay uno por pecado de rebelión o algo así por el estilo. Muy bien. Leemos entonces Apocalipsis, ya citamos, dijimos, capítulo 11, verso 8. Allí vamos a encontrar el sacrificio. Dice allí 11:8. Y sus cadáveres yacerán en la amplia calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y usted dice, hermano, pero ahí dice que Sodoma, pero Sodoma es los tiempos patriarcal. Cuando hace alusión a Sodoma, fue porque en Sodoma se rechazó el evangelio, pero Sodoma está dentro de la historia del tiempo patriarcal, y por lo tanto, que uno lo salvado, lo es justificado en virtud a la sangre que fue derramada allá en Egipto, pero los sodomitas crucificaron nuevamente al Señor. ¿Y cómo crucificaron nuevamente al Señor? Rechazando la sangre que fue derramada allá en el Edén. Igualmente, en Egipto, el faraón rechazó el evangelio teniendo por inmunda la sangre que fue derramada allá en el Edén. Usted ve el faraón para ser perdonado, podía ser perdonado, era en virtud a la sangre que Dios derramó en el Edén, porque el faraón entra entre los tiempos patriarcales, porque todavía Dios no había realizado el sacrificio para los israelitas. Apréndase eso. Si el faraón se hubiese convertido, él hubiese sido perdonado, se hubiese aplicado la sangre del cordero, pero la sangre del cordero que se hubiese aplicado fue la que fue derramada allá en el Edén. Así que ya vimos, ¿verdad? La evidencia bíblica del sacrificio que fue realizado en el Edén, que fue, ¿qué cosa? Génesis 3:21 y Apocalipsis 13:8. Ya vimos la evidencia del sacrificio que fue realizado en Egipto, que fue Génesis 12, 1 al 28 y Apocalipsis 11:8. Y usted quiere conocer también, quiere creer también el del tercer sacrificio, el del Gólgota. Esa la conocemos todo el mundo, esa es la que más se conoce. Esa está en el libro de Juan, capítulo 19. Vamos allá. Ahí también lo tenemos. Juan, capítulo 19. El capítulo completo habla de ese sacrificio que fue realizado en el Gólgota. Mi hermano, es para que no se deje engañar.
por los disparates que está enseñando el pastor del Metavera. Dice que no, que Dios venía y no, en la Biblia no aparece sacrificio por pecado de rebelión, o sea que el pecado de rebelión de Manasés, de David y de toda esa gente no aparece, que porque Dios era Dios y Dios trascendía el santuario, y como Dios trascendía el santuario, Dios perdonaba esos pecados sin sacrificio. Eso es una basura de evangelio, contradice la misma Biblia y el santuario, es un ataque al santuario. La Biblia dice, la paga el pecado de muerte, dice la Biblia, y la dádiva de Dios es el regalo de Dios para el pecador, no para el justo. Juan 19, versos 16 y 17, voy a leer nada más ese, pero el capítulo completo está relacionado con lo que es el sacrificio que se hizo en el Gólgota. Es para dar evidencia bíblica que no estamos aquí hablando disparate. Y no dejamos hablar disparate, estamos hablando disparate, pero son para los adventistas, la simiente del diablo. Nosotros estamos hablando disparate para los que son atraídos por el diablo, para esa gente que nosotros estamos hablando disparate. Usted ve Jesús estaba hablando mucho disparate para los sacerdotes y fariseos que estaban poseídos por el diablo. Pero Jesús en sí no está hablando disparate. Su servidor aquí en sí no está hablando disparate. Pero no dejaré de hablar disparate, pero es para quienes, para los que están ciegos, que son instrumentos del diablo. Juan 19, versos 16 y 17, leemos lo siguiente. Entonces lo entregó a ellos para que fueran crucificados. Hablando de aquí de Pilato, ¿verdad? Tomaron pues a Jesús y lo sacaron, llevando él su cruz hasta el lugar que se llama la Calavera, y que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Pilato también escribió un letrero y lo colocó sobre la cruz, y así estaba escrito: este es Jesús de Nazareno, el rey de los judíos. Así, mis hermanos, que hasta ahora hemos presentado y hemos respondido a lo que es el título de nuestro tema, donde encontramos los sacrificios por los pecados de rebelión de los pecadores que fueron perdonados, porque ellos no podían ser perdonados sin derramamiento de sangre, y había que encontrar esa sangre para desmentir el disparate que está presentando el pastor de Metavera, de que había perdón por pecado de rebelión sin sangre. Dios estableció el santuario revela el plan de redención. Número 15:30 dice que cuando una persona pecaba intencionalmente tiene que ser cortado del pueblo. La iglesia no lo corta, porque ya en la iglesia eliminaron la defraternización. Oigan eso, en la iglesia adventista eliminaron la defraternización, ya no existe. Y la que hay, ¿sabe para qué existe? Para alcanzar blanco con los mismos miembros de iglesia. Mi persona, ya le he dicho varias veces, mi persona ha tenido el testimonio de pastor que me dijo a mí: mira, yo tengo mucho que no defraternizo. La última vez que defraternicé para alcanzar un blanco que yo tenía. Oigan eso, miren qué maldita diablura están haciendo en la iglesia adventista. Ya eso no sirve y eso no lo arregla nadie. La iglesia adventista no va a quitar el bautismo para el miembro de iglesia. La iglesia adventista no dejará de adorar una rata de Dios, un maldito Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, que es antibíblico. Porque el Dios de la Biblia nunca justificó a una persona 2 veces por los mismos pecados. Así, mis hermanos, que espero que Dios me lo pueda bendecir grandemente. El próximo tema va a estar excelente, porque vamos a presentar 2 tipos de rebeliones, una que es perdonada y una que no es perdonada. La rebelión que es perdonada es la de los pecadores, y la rebelión que no es perdonada es la de lo justo. Y vamos a presentar por qué. Vamos a presentar eso. Usted va a ver, le voy a presentar un relato. Oiga bien, le voy a presentar un relato donde los pecados de las rebeliones es perdonado, y un relato donde los pecados de rebelión no son perdonados. ¿Por qué en ese relato los pecados de rebelión de esa gente eran perdonados y los pecados de rebelión de esta gente no eran perdonados? Lo vamos a presentar. Uno, porque no se había aplicado la sangre del cordero, y los otros porque ya se había aplicado la sangre del cordero. Así, mis hermanos, que le amamos en el amor de Cristo. No sé qué detalles se me habrá quedado con respecto a este punto, pero yo espero que... una cosa más, antes de concluir. Quiero que sepan, para los que están esperando el Espíritu Santo y desean el Espíritu Santo, quiero recordarles que el Espíritu Santo, Dios nunca lo concedió a ignorante. El Espíritu Santo es para los que han alcanzado madurez. Por eso dice Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. El Espíritu Santo, Dios no lo concede para continuar siendo oveja. El Espíritu Santo, Dios no lo otorga para ser dependiente de hombre.
Por lo tanto, hay 3 características para usted poder recibir el Espíritu Santo. Primeramente, no puede ser ignorante. Por lo tanto, usted tiene que fajarse a estudiar la Biblia por sí mismo. Segundo, no puede continuar siendo oveja. Y tercero, no puede continuar siendo dependiente de hombre. Ser oveja y dependiente de hombre son 2 cosas diferentes, aunque son sinónimos. Por ejemplo, los pastores saben que ellos no son ovejas, pero hay pastores que son dependientes de hombres, pastores que dependen de otros pastores. Y por eso está el problema, porque hay pastores que se someten a otros pastores, aún sabiendo que esos pastores están mal. Entonces, miren lo que dice Ellen White con respecto a aquellos que no se desliguen de la dependencia de hombres. En la página 114 dice allí, en el desarrollo de toda la gente, que ninguno llegará a un conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Yo les digo esto, ¿por qué? Porque recuerden que ustedes tienen ahora frente a ustedes 2 tipos de mensajeros. Están los mensajeros común del pueblo, que son con quienes están trabajando, los mensajeros celestiales, y tiene los mensajeros, que es el ministerio, los pastores, que ya han sido pasados por alto. Usted tiene la opción de escucharle los disparates que están presentando Hermes y los pastores, o usted va a escuchar estas verdades que estamos presentando, que son verdades nunca vistas ni oídas, que son mensajes extraños, pero que son reales. Porque él también está presentando cosas extrañas. Eso que él me presentó, de que Dios perdona pecado, el pecado es rebelión, sin sangre, eso es algo extraño. Él me está presentando un mensaje extraño, yo también. Pero el mensaje de él no se sostiene con así dice Jehová. Porque Hebreos 9:22 tumba eso que él dice. Ahora bien, mire lo que dice Testimonio para la Iglesia, página 118. Le voy a leer porque aquí dice que todo aquello que no aprendan a depender directamente de Dios, se van a ver privados de la vida eterna. Es decir, los que viven dependiendo de que así dice la iglesia, así dice el pastor, usted va a usar el término, pero se va a llevar el diablo. Oye, todo aquello que dependan de la así dice la iglesia, así dice el pastor, se va a llevar el diablo. ¿Por qué? Porque no van a recibir el Espíritu Santo, y los que no tengan el Espíritu Santo no serán los que van a pasar, van a poder vivir sin intercesor, no van a poder pasar tiempo de angustia, ni tampoco entrarán a la morada eterna. A la morada eterna entrarán los que tengan el Espíritu Santo, y los que poseen el Espíritu Santo no son ovejas, ni dependientes de hombres, ni son ignorantes. Apréndase eso. Antes de leer la lectura, recuerden, Juan 8:32 confirma que es para los que conocen la verdad. 1 Juan 2:27 dice que si en verdad tenían la unción de Dios, no serán enseñados por nadie. Hebreo, capítulo 8, versos 10 y 11 dice, he aquí yo grabaré mi ley en su mente y su corazón, y no serán enseñados por nadie. Usted tiene también, ¿qué otra cita? Tenemos más citas por ahí. Bueno, usted tiene los testimonios. Cuando Dios fue a conceder el Espíritu Santo a Eliseo, ¿qué hizo Dios? Le quitó su maestro de al lado, a Elías, para poder conceder el Espíritu Santo. Porque si le va a conceder el Espíritu Santo, ya Eliseo no podía continuar siendo oveja ni dependiente de hombre. Cuando Dios fue a conceder el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿qué hizo? Le quitó de al lado a su maestro, porque ellos no podían continuar siendo dependientes de hombre, y por lo tanto Dios le quita de al lado, porque Dios quería transmitir ese metamensaje. Jesús aquí en la tierra era Dios y hombre, pero aquí en la tierra estaba jugando un papel de profeta, de hombre. Y así como Dios le quitó de al lado a Eliseo, al profeta, que era su instructor, para poder recibir el Espíritu Santo, de la misma manera Dios le quitó de al lado al profeta, a Jesús, para poder conceder el Espíritu Santo a los apóstoles, y luego concedió el Espíritu Santo, y ya ellos no eran ovejas, ni eran dependientes de hombre, y Jesús ya estaba en el cielo. Por eso usted va a notar que Juan, los apóstoles, los profetas, Moisés, ninguno de ellos eran ovejas ni eran dependientes de hombre. ¡Prohibido! Oye bien, ¡prohibido! Continuar siendo oveja. ¡Prohibido! Continuar siendo dependiente de hombre. ¡Prohibido! Sé ignorante. No puedes recibir el Espíritu Santo, sé ignorante. Apréndase eso. Que los pastores no te van a enseñar eso porque no les conviene. No es un negocio rentable. Te quieren tener por debajo para seguir manipulándote, haciendo lo que quieras. Concluyo con esta cita leyéndolo. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 118. Leo. Si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, nos extraviará la insensatez de la sabiduría humana. Tal es el peligro de muchos de los que están en la iglesia. No tienen experiencia propia, no han seguido el hábito de considerar con oración por su cuenta, sin prejuicio, las cuestiones y los temas nuevos que puedan surgir. Esperan para ver qué piensan otros. Vamos a ver qué dice Hermes, vamos a ver qué dice el erudito tal, vamos a ver qué dice el fulano de tal. Mientras tanto, están preguntándole
a quienes ya han sido pasados por alto. El discernimiento ajeno es todo lo que necesitan para convencerlos de que el tema considerado carece de importancia. Aunque esta clase de personas es numerosa, oigan, es numerosa, ello no cambia el hecho de que no tienen experiencia y que su mente es débil, porque se dieron durante mucho tiempo al enemigo. Se dieron mucho tiempo al enemigo, nada más dependiendo y confiándose en pastores usados por el diablo, pastores que lo que están interesados es en diezmos y ofrendas, en riqueza, y de manera egoísta, porque esa riqueza de todas esas empresas que ellos tienen es para gozársela ellos mismos. Y si le van a hacer un favor a la iglesia, le prestan el dinero con intereses. Hay que ser tonto y estúpido para creer que un ministerio así lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Es el diablo. Y hay que ser tonto y estúpido todos esos líderes que están en los grupos disidentes que creen que ese ministerio tiene arreglo. Ese ministerio ya no tiene arreglo. Más le vale a ustedes, líderes que están por ahí, que se pongan a buscar el mensaje del cuarto ángel, a estudiar el mensaje del cuarto ángel, a buscar el tercer Elías, porque el tercer Elías no viene después de la crisis. El tercer Elías tiene que venir antes de la crisis, porque el mensaje del tercer Elías viene para preparar, para reconciliar el corazón de los hijos con los padres con los hijos, para que estén preparados para la crisis. Dios nunca envía al profeta después de la crisis. Dios siempre levantó a los profetas antes de la crisis. Por eso los profetas, Dios los levanta cuando el ministerio está podrido y ya está próximo a desaparecer el ministerio. Así que Dios levanta al profeta. Hay un mensaje, hay una verdad presente. Y si tú estás esperando ley dominical y estás concentrado en ley dominical, te va a pasar como a los judíos de los tiempos de Cristo, que estaban en espera del Mesías Rey, pasando por alto la profecía más importante, que era la profecía del Mesías Cordero. Y si tú estás pasando por alto una profecía más importante que la ley dominical, ¿cuál es la profecía más importante que la ley dominical? La llegada del tercer día y el mensaje del cuarto ángel. ¿Y por qué la llegada del tercer día y el mensaje del cuarto ángel es más importante que la llegada de la ley dominical? Porque es lo que te va a preparar para reconciliar el corazón de los hijos con los padres con los hijos, y te va a preparar para vivir sin intercesor. ¿Por qué es importante la llegada del tercer día y el mensaje del cuarto ángel? Porque es el mensaje que te va a presentar el verdadero Dios de la Biblia. Te va a presentar el mensaje de Cristo de nuestra justicia más completo. Porque el cuarto ángel es el que tiene el mensaje de Cristo de nuestra justicia más completo. Por eso es que este ángel tiene que venir a reforzar y a depurar el mensaje del tercer ángel. No sigas perdiendo tu tiempo. Suelta en vano esos ministros que ya están podridos, no tienen arreglo. No sigas ya concentrado con ellos. Oiga lo que continúa diciendo, que viene la parte más interesante por ahí. Aunque esta clase de personas es numerosa, ello no cambia el hecho que no tienen experiencia y que su mente es débil, porque se dieron durante mucho tiempo al enemigo. Serán siempre tan enfermizos como infantes, andarán a la luz ajena y vivirán según las experiencias de otros. Aquí la experiencia de otros no vale en la crisis. Viene la ley dominical. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Deja esa maldita dependencia de hombre. Oye bien, deja esa maldita dependencia de hombre. Dios no te llamó para que estés todo el tiempo dependiendo de hombre. Los apóstoles recibían el Espíritu Santo, pero no podían continuar siendo dependientes de hombre. Los profetas no podían continuar siendo dependientes de hombre. Porque el Espíritu Santo es para los que han alcanzado madurez. Pero mira lo que dice aquí. Sentirán como sienten los demás y actuarán como ellos, como si no tuvieran individualidad. Cuando usted es dependiente de hombre, usted no tiene individualidad. Porque su individualidad está sometida a lo que otro determina, a lo que otro diga. Ustedes no ven cuando habían personas que decían de que ¿acaso alguno de los grandes ha creído en ellos? Jesús presentando un mensaje de verdad, pero como Jesús no tenía un título, Jesús no fue a ninguna escuela de teología de aquel entonces, no le creían porque este hombre no le reconocían título, no era parte del ministerio porque Jesús no era sacerdote, no era la línea no era sacerdote porque no era de la línea de Leví. Entonces no le creían, cuestionaban. Yo acepto lo que dice Jesús si los grandes lo aceptan. Si ellos no lo aprueban, yo no lo acepto, pues te llevó el diablo. Te llevó el diablo porque él es el Salvador. Y si él es el Salvador y es el Cordero y tú lo vas a rechazar porque aquellos no lo aceptan, te va a llevar el diablo a ti también, porque si tú no aceptas el mensaje del cuarto ángel, porque la iglesia adventista no te lo aprueba, pero la iglesia adventista no posee el mensaje del cuarto ángel, por lo tanto la iglesia no conoce el mensaje del cuarto ángel. El mensaje del cuarto ángel es un mensaje sellado para la iglesia adventista. El mensaje del cuarto ángel es un mensaje sellado para la iglesia adventista. Este mensaje Dios lo envía y se va a los adventistas que tienen el Espíritu Santo, que han alcanzado madurez y que no son aceptados por el ministerio. Ninguna persona que tiene el Espíritu Santo y que está caminando y que va a hacer el mensaje del cuarto ángel será aceptado por la iglesia adventista, por el ministerio pastoral. No, que venga un adventista a promover el mensaje del campo porque tú vas como lo sientan, lo sacan de la iglesia. Que venga un adventista a hablar de reforma dentro de la iglesia porque tú vas como lo sientan o lo mandan para afuera.
lo dejan sentado ahí, para que como gente jala más gente, para jalar más gente, para que la iglesia no se vea vacía. Y una base de líderes, creyendo que esta vaina tiene arreglo. Mire, ahora mismo el ministerio pastoral está, como en los tiempos de Jeremías, que Jehová le dijo a Jeremías, ya no me ores más por este pueblo, porque no te voy a escuchar. Orar por ese ministerio es una pérdida de tiempo. Oiga, orar por ese ministerio es una pérdida de tiempo. Te lo aseguro, como que 2 más 2 son 4. Estoy hablando del ministerio, no estoy hablando de los miembros. No confundan el ministerio con la feligresía. En la feligresía hay mucha gente buena, dentro del ministerio hay gente buena, pero esa gente serán empleados en el ministerio del cuarto ángel y romperán y perderán los privilegios del ministerio. Pero el ministerio en sí no sirve. Dice allí, para ir concluyendo, serán siempre enfermizos como infantes, andarán a la luz ajena y vivirán según las experiencias de otros. Sentirán como sienten los demás y actuarán como ellos, como si no tuvieran individualidad. Porque su identidad está fundada en la ajena. Son simplemente sombras quienes para ellos tienen razón. A menos, oigan eso, qué tremendo, escuchen esto. A menos que se percaten de su carácter vacilante y lo corrijan, se verán todos privados de la vida eterna. A ti que depende de la silla del pastor, a ti que depende de la silla del anciano, a ti que depende de la silla de la iglesia, te verá privado de la vida eterna. Eso lo determinó Dios. Dios determinó que si continúa dependiendo de hombres, si tú sigues dependiendo de lo que ellos dicen, te verá privado de la vida eterna. ¿Por qué te verá privado de la vida eterna? Porque la vida eterna será porque tenga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es para ignorantes. El Espíritu Santo no es para continuar siendo oveja. El Espíritu Santo no es para continuar siendo dependiente de hombres. Eso enseña la Biblia y el don profético. Repito, a menos que se percate su carácter vacilante y lo corrijan, se verán todos privados de vida eterna. No podrán resistir los peligros postreros días. Oigan eso. No podrán resistir los peligros postreros días. ¿Por qué no podrán resistir? Porque además vamos a poder resistir lo que tenga el Espíritu Santo. Y lo que tiene el Espíritu Santo no depende de hombres. Ahora entiende por qué la iglesia no ha recibido la lluvia tal día. La lluvia tal día no puede ser depositado donde se esté pecando hasta 70 veces 7. El Espíritu Santo no es para los que estén en pecado. El Espíritu Santo es para los que estén sin pecado. Oye bien, el Espíritu Santo es para los que estén sin pecado. El NW dice que la vasija tiene que estar limpia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Una vasija limpia es una iglesia en pecado? ¿Un individuo limpio es una persona en pecado? Es una estupidez usted pensar eso. Es una estupidez pensar que una vasija limpia o una iglesia limpia es una iglesia en pecado. Una vasija limpia, no. El Espíritu Santo, para ser derramado, tiene que estar limpia la vasija. Hay que estar sin pecado para poder ser derramado el Espíritu Santo, la lluvia tal día. No podrán resistir los peligros postreros días. No poseerán energía para resistir al diablo. Al diablo nada más se lo resiste. ¿Sabe cómo? Con el Espíritu Santo y la espada en la mano. La espada aquí y el escudo aquí. Solamente así se lo resiste. No poseerán energía para resistir al diablo, porque no saben que de él se trata. ¿Y cómo? Si son dependientes de hombres. Oye, ¿qué dice aquí? Es necesario que haya alguien a su lado para indicarle si se acerca un enemigo o un amigo. No son espirituales. Apréndase eso, los que dependen de hombres son carnales. Oigan, todos los que dependen de hombres son carnales. Usted no está llamado a depender de ningún líder de la iglesia, usted no está llamado a depender de nadie. Si usted depende de hombre, usted es lo que un carnal. Usted es lo que un carnal si depende de hombre. Deja esa maldita dependencia de hombre, mi hermano. Oye, ya estamos en el tiempo de la siega, estamos en el tiempo de la madurez. Deja esa dependencia de hombre, mi hermano, que te vas a llevar el diablo si no dejas la dependencia de hombre. Eso es lo que yo estoy leyendo aquí. Deseado a toda la gente. Página 214. Ya yo lo he leído varias veces, pero lo tenemos por aquí. Miren. Aquí lo dice. Dice, ninguno llegará a un conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Miren, señores, hay peligro, entiéndelo. Míralo ahí donde tengo subrayado, te lo voy a leer. Es que yo te estoy hablando con la Biblia, el don profético. Si Natanael hubiera confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día. En el caso de muchos, a quienes los prejuicios apartan de lo bueno, ¿cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad, mientras confía en la dirección de la autoridad humana.
Tú no vas a llegar al conocimiento de la verdad mientras estés confiando en un pastor como el pastor Hermes Tavera, que está presentando una basura de evangelio, enseñándote a ti que los pecados de rebelión de los justos y de los pecadores son perdonados. Mentira del diablo. Los únicos pecados de rebelión que son perdonados es el de los pecadores, pero no el de los justos. Y es perdonado en virtud de la sangre de Cristo, porque Él pagó por los pecados pecadores. Sigue creyendo en eso. Es mentira del diablo, dice que Dios trasciende el santuario, no está limitado el santuario, que Él perdona pecados, reincidente intencional, dice que sin sacrificio. Mentira del diablo. Hoy demostramos. Hebreos 9:28 tuvo 3 cumplimientos, uno en el Edén, uno en Egipto y otro en el Gólgota. Una sola vez fue sacrificado en el Edén para cubrir todos los pecados de los patriarcas, de la generación patriarcal. Un solo sacrificio en Egipto para cubrir todos los pecados de los israelitas. Por eso, todo israelita que era perdonado en virtud a una sangre que fue derramada fuera allá en Egipto. Jesús muere fuera de Jerusalén porque Él muere por los pecados de los de afuera, no por los pecados de los de adentro. Hay que soltar ese maldito evangelio que le han presentado a la iglesia, a esa rata de Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7. Me siento indignado por la terquedad del pueblo. Moisés se sintió indignado, tan indignado que hasta vino y pecó contra Dios por culpa de ese pueblo tan terco. Y la historia se está repitiendo. Sigue dependiendo de hombres, sigue dependiendo de aquellos que ya han sido pasados por alto y que los mensajeros celestiales no están trabajando con ellos. Ninguno lleva un conocimiento salvador de la verdad mientras confía en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Usted necesita pedir la iluminación del Espíritu Santo. Ya concluyo la lectura de Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 118. No son sabios en las cosas que se relacionan con el reino de Dios, quienes los carnales, que dependen de hombres. Primeramente dice que no son espirituales. Dice, no son espirituales y por lo tanto no disciernen las cosas espirituales. No son sabios en las cosas que se relacionan con el reino de Dios. Ni los jóvenes ni los ancianos. Ay, papá, esto sí está feo. Escuchen esto. Ni los jóvenes ni los ancianos tienen excusa para confiar en lo que los otros tengan experiencia en su lugar. Oye, ni los niños tienen excusa. Ay, escúchame, hermano, parece ser que se me cayó. Yo estoy grabando por YouTube. Dios quiera que no se me haya caído, que no me hayan tumbado el canal, porque esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Espero en Dios que no. Deme un segundito. Bueno, yo creo que me tumban el canal. Yo estaba preparado para esto, creo. Mírenlo, yo estoy grabando aquí, es en serio. No son sabios las cosas que se relacionan con el reino de Dios. Ni los jóvenes ni los ancianos tienen excusa para confiar en lo que otros tengan experiencia en su lugar. Dice el ángel, maldito el varón que confía en hombre y pone en carne por su brazo. Jeremías 17:5. Mis hermanos, Dios para bendecirme a cada uno de ustedes. No hay libertad religiosa. Yo espero en Dios estar equivocado. En cuanto, espero en Dios estar equivocado en que me tumbaron el canal de YouTube. El trabajo que he hecho es terrible. Yo espero que no. Pero nada, nosotros seguimos avanzando. Esto está aquí en la cabeza y lo seguiremos grabando por ahí. Mis hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Preparémonos. Esto está serio. Porque ya Jesús viene pronto y Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha y que esté viviendo sin pecado. De todo modo, mañana yo continuaré con el Facebook y vamos a presentar el tema que sigue. 2 tipos de rebelión. Una que es perdonada
y la otra no, de justos y pecadores. Que Dios me le dé un feliz bendecido día al remanente fiel y que el resultado de ese mensaje sea que nos podamos ver en el reino del cielo. Bye.